Ya está con nosotros en el estudio el exministro de Transporte, Víctor Rossi, a quien le agradecemos muchísimo estar esta mañana aquí en Nada que Perder. Un gusto. Buen día para todos. Muy buenos días, desde muy tempranito, te hicimos esperar un ratito. Bueno, sí, me habían anunciado una obra y uno problemas técnicos. Uno como viejo siempre llegamos un poquito antes. Está muy bien. Lo bueno es que llegás bien informado porque nos escuchaste decir toda la información del fin de semana. Recuerdo que nos reíamos mucho en una época hace muchos años con Pepe Delía, que llegaba siempre puntual y riguroso, pero además tenía otra característica: se levantaba muy temprano, te estaba llamando por teléfono a las 5 de la mañana, 5:30 te estaba llamando, pero cuando las mesas representativas se hacían largas y pasaban las 9, 9:30, 10 de la noche, iba cambiando el humor que hasta llegó alguna oportunidad que se levantó y se fue enojado. Bueno, Rosy, no te levantes y te vayas a por favor. Bueno, espero que no. Esperemos no hacerte ninguna pregunta que genere eso tampoco. Yo ya estoy en la edad para hacerlo. Bueno, queremos comenzar hablando con vos sobre el puerto, porque bueno, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones aceptó la solicitud de arbitraje por $600 millones contra el Estado. Esto fue presentado por los inversores chilenos y canadienses de Montecom por el acuerdo entre este gobierno y Katowice. Y bueno, que queríamos saber qué tan previsible era que esto sucediera según tu visión. Es un tema... Este tema es todo un asunto y comenzó con el gobierno, ¿verdad? Prácticamente comenzó este gobierno y el acuerdo famoso con TCP. Pero ¿cuál fue el motivo por el cual justificaron esa negociación increíble que cambió el acuerdo con TCP? Que había una amenaza que nunca se había concretado durante años, de un arbitraje internacional, de una reclamación internacional. Y bueno, dio toda la vuelta, se hizo un nuevo acuerdo que además no solo amplió el plazo, sino que barrió con aspectos fundamentales del acuerdo anterior, empeoró o mejoró para los intereses del privado, y ahora estamos ante no la amenaza, sino la concreción de una reclamación internacional. Bueno, creo que es todo una definición. La excusa aquella del peligro del arbitraje fue solo una excusa. ¿No era un argumento suficiente para cerrar el acuerdo? Que no existía tal arbitraje. Había una amenaza que durante los 10 años que yo estuve en el ministerio, y muchas veces se amenazó en determinadas negociaciones de ese arbitraje, de esa reclamación, que seguramente era un instrumento que la empresa Katowice tenía presente. Pero en los hechos, el precio que costó al Uruguay y es caro y difícil de revertir, y resulta que terminamos también con un arbitraje internacional concreto, no con una amenaza. ¿Y era previsible que Montecom hiciera entonces este reclamo? Pero lógicamente, sí. Claramente los desplazaron. La actividad Montecom es la sucesora de empresas que ya cumplían los roles de movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo en el momento que se hizo el llamado para la terminal. Perdieron o ganó Katowice el llamado y se hizo ese contrato
que rigió por 20 años y que tenía 10 años más por delante, y que partía de la base de la aplicación de la ley de puertos, que expresamente reconocía la libertad de comercio y por lo tanto reconocía la existencia de Montecón al mismo tiempo de la terminal de TCP. Esto no es porque el Frente Amplio haya llegado al gobierno. Esto existía desde el 2001 hasta el 2005, con independencia del gobierno del Frente Amplio. Lo que el Frente Amplio hizo fue continuar desarrollando y ajustando esa estrategia de ordenamiento de la actividad portuaria. Obviamente, TCP siempre procuraba tener el control total del negocio, y eso es lógico, pero muchas veces explicábamos por qué la estrategia que era óptima para TCP o para Canton Nazi no necesariamente tenía que ser óptima para ANP o para Uruguay, que en realidad Uruguay era el dueño del puerto. Cuando estaba el Frente Amplio, ¿no se planteaba esta idea de extender justamente la concesión? Extender muchas veces. Eso estaba sobre la mesa. Muchas veces, y nosotros muchas veces dijimos nuestra voluntad y hasta se negoció. ¿Y cuáles eran las claves de esa negociación? O sea, pero más allá del tiempo, que nunca se había negociado sobre la base de 50 años más, lo importante no es el tiempo. Y yo acá mismo, en este micrófono, expliqué, lo importante es que se cambió radicalmente el contenido del acuerdo. ¿Cómo lo planificaba el Frente Amplio, ese acuerdo? No, el Frente no lo planificaba, recibía la solicitud y en más de una oportunidad discutimos y negociamos sobre la base de ampliar hasta el 100% del plazo y procurar ajustar los elementos componentes del acuerdo. Pero esto nunca se concretó, nunca se logró avanzar, a pesar de que estuvo siempre presente. Pero acá lo que pasó rápidamente una vez que el Frente Amplio salió del gobierno es que se concretó un acuerdo no solo que prolongó el plazo, eso es lo de menos, cambió las condiciones del acuerdo. Y ahí podemos repasar los distintos renglones del acuerdo que en realidad lo convirtieron en un nuevo acuerdo mucho más beneficioso que el anterior y exclusivo, cosa que nunca había sido la participación de TCP exclusiva en la actividad portuaria. Y yo, para que ustedes vean las consecuencias, la actividad de contenedores es tal vez el 80% de la actividad portuaria. Quiere decir que al conceder la actividad con exclusiva la actividad de contenedores, se concedió el 80% de la actividad portuaria del país. Y más se sumaron algunos decretos complementarios, como es el reglamento de atraque, etcétera, etcétera. Es realmente es inexplicable en su contenido y de alguna manera totalmente innecesario. Fue una vergüenza avanzar en esa dirección.
Ahora, este acuerdo se firmó estando al frente de la cartera Heber, Luis Alberto Heber. Ahora, ¿qué es lo que pensás de la gestión de su sucesor, ¿no? De José Luis Falero al frente de la cartera? Sobre todo pensando en esto que se dice desde el gobierno, que hubo récord de inversión en puentes, en carreteras. Esto es lo que aseguran las autoridades. Yo creo que tuvieron una gestión importante en materia de vialidad, carreteras y puentes. Esa gestión importante incluye toda una serie de obras decididas en el gobierno anterior y que se aplicaron, se siguieron construyendo 7 convenios de participación pública-privada, el viaducto, las obras del puerto, el puerto Capurro, todas eran proyectos que ya estaban en marcha y que son parte de ese mencionado récord. Pero nosotros, sin embargo, creemos que fue importante el avance en materia vial y es muy bueno para el país y habrá que seguir. Superadas determinadas condiciones, se puede ir perfeccionando y mejorando y extendiendo la infraestructura vial, y eso es bueno. Pero si el Ministerio de Transporte no es solo hacer carreteras y puentes. Pero eso se le reconoce, más allá de si siguió proyectos que ya venían desde el Frente Amplio, se reconoce que en eso... Acabo de decir. Pero el Ministerio de Transporte tiene que ver con el puerto, tiene que ver con las obras del puerto, que se necesitan también en forma permanente, y las únicas que se hicieron es culminar las que habíamos dejado en marcha. El puerto Capur, los puertos del litoral y los puertos comerciales y deportivos que hay en el resto del país. No hay una sola obra en ese sentido. Es la regulación del transporte de carga, y ustedes saben que el transporte de carga se desató, se quitó toda reglamentación. Bueno, justamente a partir de la... Y derogaron los controles y desaparecieron los controles. ¿Qué intereses te parece que se persiguen con la desactivación del SITRAC? Y liberar, conceder el viva la pepa, el desorden. Yo no sé si uno especula sobre los intereses, puede pensar muchas cosas y hasta cometer injusticias. Lo que sí uno puede entender fácilmente es que si hay una enorme evasión comprobada, porque se ha discutido la cantidad, pero nadie discute que ha habido una enorme evasión que se sigue incrementando, esa evasión en algún bolsillo queda. Podemos discutir en qué bolsillo queda, pero queda en un bolsillo que podrá beneficiar a algún camionero, pero en general tengan la seguridad que no es el bolsillo de los camioneros. Los camioneros son de alguna manera un instrumento para canalizar esa evasión, para hacer posible esa evasión. Que esas presiones, las presiones finales, no la del camionero, ¿de dónde suelen venir para que se saquen estos controles? Y las grandes cargas, ¿dónde están? Por ejemplo, los granos. Y si yo, para transportar las producciones de granos de distintos rubros que se producen en el país, que tienen que exportarse y que tienen un alto costo de flete, tengo la posibilidad de canalizar, evitándome en ese costo de flete un poquito,
bueno, al final ese volumen genera un saldo. ¿En qué bolsillo queda? Esto es un viejo asunto. Por eso el SITRAC era la regulación de un transporte que en un país organizado, en una actividad que se califica como profesional, si además es la participación de uno de los rubros de exportación que el país defiende, bueno, queremos regular cómo se transporta, cuánto cuesta, de qué modo se canaliza. Bueno, eso ya ven que no solo no se pudo regular y se eliminó el SITRAC, sino que se retrocedió de lo que existía, las guías de carga, etcétera, etcétera. Se fue más. Hace relativamente poco tiempo se sacó un decreto increíble con una explicación también increíble de que se consideraba una falta leve el ingreso de los camiones de carga a las balanzas y que por lo tanto se los exoneraba del pago de multas. Lo que llevó que todos los que habían pasado por las balanzas y pagado reclamaron diciendo, bueno, pero ¿por qué a mí no? Y eso empuja hacia la regulación. Pero claro, a ustedes les interesa escarbar, profundizar, y estos asuntos son asuntos que necesitan de un seguimiento más detallado. Yo le estaba diciendo las cosas que no se están haciendo. Hablamos de la carga y por cierto, pero ustedes están viendo lo que está pasando en el transporte metropolitano de pasajeros. Es decir, el Ministerio de Transporte está omiso en muchos rubros. Han abandonado la actividad en determinadas áreas. Es cierto que en materia de vialidad, si acaso, han tenido la consecuencia de continuar con lo que teníamos proyectado, que era mucho, y sumar otras obras que también consideramos positivas. Rosy, en este programa, el periodista Eduardo Preve dio a conocer que el recaudador de José Lo Hernández, coordinador del área metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, envió un mail a las empresas de transporte pidiendo colaboración económica para la campaña política de su jefe. Bueno, ¿cómo ves esta situación? Bueno, es una pequeña anécdota que demuestra que se manejan, están convencidos de que son impunes y que por lo tanto se puede hacer cualquier cosa, y que no sé si sienten que son los dueños del país, porque es inexplicable que con una hoja membretada y firmada, aludiendo a un director del ministerio, se envíe a todas las empresas de transporte un planteo que es absolutamente particular y que si hay algún tipo de planteo debe realizarse por vía particular y que nada tiene que ver con la estructura del Estado y con la estructura del Ministerio. Ahora, cuando decís demuestra cómo se manejan, ¿no?, que se creen impunes, ¿qué te referís? ¿A toda la coalición, al Partido Nacional? Bueno, creo que la coalición ha puesto de manifiesto reiteradamente esa actitud, pero
pero sobran los ejemplos, todos los días, todas las semanas hay que leer algún ejemplo, ¿verdad? Y no me olvido, no digo solo el Partido Nacional, que seguramente el que más ejemplos ha aportado, porque no me olvido del Ministerio de Vivienda. Cabildo abierto. Bueno, lo que pasó en el Ministerio de Vivienda también parecía que se sorprendían y se ofendían de que estaban repartiendo los apartamentos a los amigos. Bueno, entonces, ¿por qué lo hacen? Porque creen que eso se puede hacer. Bueno, dan la sensación de que tienen la sensación de impunidad. Y en alguna medida, algo de impunidad expresa el propio presidente de la República, cuando en realidad opina de todo, pero no se hace responsable de nada cuando las cosas pasan a su alrededor, ¿verdad? Así que es un estilo que a mí me resulta extraño, ¿verdad? Porque ocupar responsabilidades públicas es un honor, pero también una responsabilidad. Yo muchas veces sentía la presión, el miedo de hacer las cosas bien. Bueno, esa sensación, hoy tengo la sensación de que tendrían que sentir un poco más de miedo. ¿Esto podría costarle las elecciones a la coalición? Bueno, yo no puedo contestar eso, porque yo puedo contestar mi opinión. Las encuestas a veces me desorientan, y cuando se hablan de la valoración, por ejemplo, del presidente de la República, digo, pucha, pero qué raro, ¿qué están pensando los uruguayos? Bueno, no hay que generalizar, pero hay que saber que hay un porcentaje no chico, muy importante, de uruguayos que o no comprenden, o no se informan, o no están debidamente informados, o no les interesa la información, o en algún porcentaje nosotros no llegamos suficientemente para que se tome eso en cuenta, ¿verdad? Estamos todos los días recibiendo noticias de la nueva campaña que se está preparando para el segundo piso, para construir el segundo piso, y yo puedo repasar lo que dice el candidato a suceder este gobierno, y está permanentemente reiterando aspectos que no coinciden con la realidad, son mentiras. Y permanentemente procurando, que es otro problema, durante este gobierno permanentemente se intentó descalificar permanentemente lo hecho por el gobierno anterior y por el Frente Amplio. Bueno, la campaña esta de Delgado es una campaña donde permanentemente quiere darle continuidad a esa descalificación. Y se puede recorrer las propuestas que hacen para esa construcción del segundo piso, y muchos de esos temas podemos señalarlos como anuncios ya realizados hace muchos años, que no cumplieron y que ahora renuevan para la próxima etapa. Por ejemplo,
los 61 proyectos de saneamiento en todo el país. Uno, pero podemos buscar... Rosy, vos recién hablabas de la construcción de este segundo piso, y yendo ahora a otro tipo de construcciones, el ingeniero Luis Seiter, asesor de Falero, dijo que debido a distintos problemas que presentaban los acuerdos por la construcción del ferrocarril central a los que había llegado el Frente Amplio, el costo de la obra aumentó un 30%, y además esto llevó a que el consorcio constructor presentara un reclamo por $250 millones al Estado por incumplimiento, algo que llevó a tener que renegociar esto. ¿Qué respondes a estas observaciones de Seiter? Y que es la estrategia, es todo está, todo es descalificar lo que se hizo, pero no hacerse en realidad responsable del gobierno. Yo recuerdo al presidente de la República cuando hablaba de que él venía a hacerse cargo, y la verdad es que permanentemente me pregunto, ¿pero cargo de qué? Bueno, esa actitud de no hacerse cargo se ve claramente en muchos sectores del gobierno. En el Ministerio de Transporte, claramente, muchas veces intentaron no hacerse cargo, porque cuando uno pretende hacerse responsable de un ministerio, es para gobernar. Las cosas se vienen desarrollando, hay cosas que están planificadas, otras que están en marcha y otras que hay que abordar. ¿Pero no hubo fallas en esa planificación? No, yo estoy muy orgulloso de la propuesta del Ferrocarril Central, porque la verdad que el Ferrocarril Central era muy difícil hacerlo con los elementos que nosotros teníamos, con el conocimiento técnico que existía en el país, por la experiencia que teníamos, y la verdad que salió un precioso proyecto, que por algo, como la contracara se critica, pero permanentemente se exhibe como uno de los grandes logros transformadores del Uruguay. Los técnicos, no yo, muchos de los cuales siguen trabajando en el proyecto, algunos fueron sustituidos, la verdad que recorrieron un camino que permitió que ese proyecto se pudiera desarrollar, licitar, adjudicar, poner en marcha y construir. Y haber, además, ese proyecto logrado ser un gran desahogo para el Uruguay en la época de la pandemia, porque miles de puestos de trabajo dio a lo largo de 300 kilómetros ese proyecto. Se reiteraron, sin embargo, cada vez que algo se tranca, afirmaciones mentirosas, como que se hablaba de 200 expropiaciones y que salieron mucho más. Sí, salieron mucho más porque en el avance del proyecto se fueron perfeccionando e incorporando algunas áreas que necesitaron también la expropiación de predios y demás, pero era parte, son decisiones tomadas por el gobierno actuante, que tenían además de repente justificación, pero bueno, son decisiones que por lo tanto ellos tienen que hacerse cargo de las consecuencias. Pero yo les voy a decir por qué eso que tantas veces reiteraron, tanto Heber como
como falero es un argumento mentiroso. Yo tengo el acta de transición que se redactó. Yo no estaba presente, pero entre funcionarios del Ministerio de Transporte de nuestra administración y con la presencia de Heber y de sus técnicos, donde figuran, no sé exactamente, no recuerdo exactamente, pero 600 y pico de expropiaciones que ya se habían promovido y que estaban financiadas antes de que asumiera el nuevo gobierno. Por lo tanto, mal podían ser 200 las expropiaciones, y las tenemos, ahí están, en actas donde ellos participaron. Yo creo que sí, que se hicieron más expropiaciones, porque hubo zonas que necesitaron, por ejemplo, espacios para asegurar el servicio de mantenimiento, por ejemplo, la terminal de servicios del ferrocarril, de las locomotoras en Juanico. Bueno, exigieron incorporar elementos, pero que en Montevideo se agregaron nuevas obras, y sí, para mejorar las consecuencias de la obra, hay pasos niveles, plazoletitas, cruces, que se fueron sumando, pero el puente de Durazno, que es uno de los rubros que más gastó adicionalmente, no tiene nada que ver ni Montevideo ni el Frente Amplio. Rosy, ya no nos queda casi minutos, pero ustedes me hacen hablar de la historia pasada y no del futuro. Pero antes de cerrar, una pregunta bien cortita, porque estamos a nada de la campaña. Pero ustedes no me hagan hablar de otras cosas. No, vamos a hablar de las elecciones internas, pero brevemente, porque yo quiero decirles a ustedes que yo voy a votar a Orsi. Sí, decidiste y que no lo hice porque sí, que tengo unas razones que me hubiera gustado conversar con ustedes, de las razones por las cuales yo conozco a Orsi, conozco su gestión, conozco sus virtudes, también tengo las preocupaciones por su temperamento, pero parte de esas preocupaciones tienen que ver porque él escucha a la gente, pero además es sensible a responder, a darle solución a los problemas de la gente. Y creo que es muy importante su carácter para poder conducir la nueva etapa al país y tratar de salirle del cruce a esta dispersión, a esta división, esa profundización de los desencuentros que hay en el Uruguay. ¿Y por qué la decisión de hacerlo con sereñistas? Y lo voy a hacer porque primero creo que Vergara es una de las personas más preparadas del frente en el conocimiento funcionamiento del Estado, en la conducción de un área bien importante como es la economía, y porque tuvo un gesto de enorme generosidad cuando decidió bajar su candidatura. Porque más allá de que no tenía la respuesta tal vez que él esperaba, hay muchos que no tienen la respuesta, y sin embargo uno ve que se lanzan candidaturas,
todos tienen pretensiones de lista, todos tienen pretensiones de figuración, y resulta un gesto, un renunciamiento, el bajar y además reconocer la importancia de apoyar una persona que tiene la posibilidad y el apoyo de la población para llegar a la presidencia de la República, que tiene las virtudes para hacerlo, pero que necesita del mayor apoyo posible, más amplio, de parte de todo el sector frente amplista, porque los frente amplistas somos una parte fundamental de la decisión, pero tenemos que salir desde ya y más allá del 30 de junio a hablar con todos los ciudadanos. Yo creo que Orsi tiene justamente las condiciones para salir a hablar con los 3 millones y pico de uruguayos, pero es un muy buen respaldo, un calificado respaldo, el que va a recibir de parte de Vergara, y porque Vergara además va acompañado por una serie de gente que son gente de mi confianza, que yo he trabajado con ellos y me siento seguro de que no van a defraudar. Víctor Rossi, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias.